Creo que el ciudadano común y corriente no tiene por qué financiar toda una vida de una persona que ha tomado la decisión de quitarle la vida a otra. Esto lo dijo Johannes Kaiser, ahí está en pantalla, el diputado de 48 años que anunció que presentó un proyecto de ley que busca restablecer la pena de muerte para aquellos que asesinen a funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones o Fuerzas Armadas mientras estén en servicio. Este proyecto ya se encuentra en la oficina de partes del Congreso y en su opinión es tratar de enviar una señal potente contra aquellos que han desafiado al Estado. Es necesario enviar un mensaje fuerte, dijo el diputado, como Estado. Debemos estar preparados para responder a aquellos que nos han desafiado. Yo no me puedo meter en la vida privada y en los tiempos de ocio que tenga ninguna persona, pero en una de esas, mañana que es feriado y tiene algún momento, podría leerse el Pacto de Costa Rica, donde en definitiva muchos países se adscribieron y ya no existe la pena de muerte. Y eso no es algo que se vuelva a poner en discusión. No. Por suerte hemos avanzado en ese sentido. Sí, obviamente, y lo hablamos también, lo analizamos incluso la semana pasada, y que tiene que ver que cuando a alguien le pasa algo atroz en la posición de víctima, uno le desea lo peor a la otra persona. O sea, hay que distinguir también, por supuesto, la justicia de la venganza, y por algo ya se avanzó en ese tema, que además genera mucho debate, que están los derechos humanos por un lado. Uno dice, ¿qué derecho humano tiene un asesino? Es cierto. Penalmente existen en Chile, porque mucha gente no lo sabe y tal vez el diputado no lo sabe o considera que es poco, para una persona que asesina a un carabinero y que por supuesto es declarada culpable, es detenida, declarada culpable y toda la formalización y todo lo que corresponde, cadena perpetua simple o calificada o cadena perpetua calificada. Corta. No es un homicidio común. Sí. No es 541 días, no son 5 años de cárcel. Cadena perpetua simple, cadena perpetua calificada. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta al diputado Kaiser. ¿Sí? ¿Él cree que aumentando a pena de muerte este tipo de cosas no van a ocurrir? Es cosa de echarle un poquito un vistazo, pero muy por encima. A la experiencia internacional también. A la experiencia internacional, y te vas a dar cuenta que no mueve la aguja. Es decir, en términos, como dice la Claudia, en términos de sociedades desarrolladas y desarrolladas civilizadas, o sea, sociedades civilizadas, perdón, la pena es máxima. Sí, de hecho en Estados Unidos están muchos estados reculando con este tema de la pena de muerte, porque además se han dado cuenta que no ha funcionado como un elemento disuasivo. No, lo que pasa es lo que plantea Kaiser más tiene que ver como que vamos a tener que estar pagándole el resto de su vida a este tipo que esté preso, recursos de todos los chilenos, a echarle los impuestos para pagarle el almuerzo, la comida y el alojamiento a este asesino, mejor acabemos con ello. Dentro de esa lógica, bueno, yo me acordaba, decía, ¿cuándo fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile? Fue la época de Pinochet, cuando fue Top Collins y Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Que eran los llamados psicópatas de Viña. Habían los civiles involucrados que nunca fueron muy investigados en profundidad, pero ellos dos finalmente fueron los fusilados. Los últimos fusilados en Chile fueron estos dos funcionarios carabineros que estaban involucrados en esto que se llamó los psicópatas de Viña, que andaban gente que estaba en los miradores, ¿te acordás? Y anteriormente a eso, ¿te acordás? También fueron unos CNI que en Calama, que habían secuestrado a unos cajeros del Banco del Estado. A dos funcionarios del banco y los dinamitaron en el desierto. Y los dinamitaron. Y básicamente lo que ellos buscaban es que obviamente la justicia apuntara a que ellos desaparecieron con la plata. Sí. Claro, ahora, y nunca más se supo de ellos. A ellos también los fusilaron en esa época. En tiempos tan sensibles como estos, esos discursos que se van al extremo, como el querer volver a aplicar la pena de muerte, generan que la gente enganche. Y por eso lo hacen, Claudia, obviamente, irse a los extremos. Si te equivocaste y después ya ha pasado la historia, se demuestra que el tipo era inocente. El chacal de Nahuel Toro, por ejemplo. Bueno, si usted no sabe la historia, vea la película. Ya, vamos con la siguiente frase, por favor. Dice así. No es pasarse varios pueblos, es devolver el sentido común. Esto lo dijo el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmando que las solicitudes realizadas por la oposición para que el gobierno retire las querellas contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, o para que respalde el proyecto que concedería amnistía al alto mando y policías en el marco del estallido social. No se trata de pasarse varios pueblos, sino que de devolver el sentido común. Yo acá creo que hay que diferenciar, ¿cierto?, digamos que los carabineros tengan mayores atribuciones, que claro que sí, que se necesitan. No sabemos cómo funcionaron o no funcionaron los protocolos en este caso en Cañete, pero en general las policías a veces no pueden hacer nada o les da miedo hacer algo por lo que pueda pasar con ellos en términos penales. Lo que pasa es que aquí el tema de la amnistía, el hombre está levantando una bandera súper oportunista, como de yo estoy con los carabineros, defendamos a los carabineros y bla, 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 pero además... El pasado lo condena igual. Ya vamos a ver ese veamos, tema. Porque
cómo cambia la gente, cómo cambian los políticos, que hay que estar atento a eso. Y de todos los sectores, discutíamos esto antes de empezar el programa con Felipe, todos alguna vez dijeron algo y después se pueden arrepentir, pero esto fue demasiado reciente como para ver este cambio tan sustantivo en la figura de Macaya, que es un político importante en nuestro país. Esto lo dijo creo que lo dijo en 2019. Mira cómo se refería a Yáñez, el director general de Carabineros, que hoy día están pidiendo que salga, está siendo procesado. Pero Va a ser formalizado en octubre. Pero mira, esto es lo que decía Macaya sobre esta persona que hoy defiende. Que es el director de Carabineros, bueno, más zurda que la chucha. ¿Yañez? Así, ¿eh? Sí. Lo tienen como muy bueno. Yo le dije a Chávez que se van a descargo, el presidente de la UDI de San Fernando era vecino de él, que de toda la vida de San Fernando. Y de una familia de izquierda. Ahí se conoce la... Sí, bueno, y este vecino era padre de 2 Pacos, ex Paco también. Y me dice, bueno, este weón es muy de izquierda. Es un weón que... Bueno, puede ser bueno. Perdón, él dice que, bueno, en este caso era simplemente un comentario a la pasada, una conversación personal, que no se tenía que filtrar, que daba lo mismo, pero no da lo mismo, porque por algo apuntó tanto tiempo que era de izquierda, independiente del mérito o no que tuviese el general director de Carabineros, que acá no les convenía por la posición política que tenía.